las compañías marcan y tienen todo el control prácticamente absoluto de la vida de los artistas, por lo menos lo que tiene que ver con la trayectoria profesional. Muy buenas tardes, soy Kelly Espino de Enfoque Derecho y en esta semana de histeria de K-Drama, K-Pop y Derecho presentaremos una entrevista sobre la formación artística de los idols coreanos y sus diferencias y similitudes con la normativa laboral y contractual para los artistas peruanos. En esta oportunidad les presento a Lucía Guzmán. Ella es abogada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es adjunta de docencia de los cursos Derecho Laboral Especial en la misma casa de estudios. Y se encuentra siguiendo actualmente una maestría de prevención de riesgos laborales y ambientales. Ha sido exdirectora ejecutiva del Grupo de Estudios de la Organización Social y del Empleo, GEOSE. También es autora de diversas obras de su especialidad en revistas jurídicas arbitradas. Muchas gracias, Lucía, por darnos esta entrevista. Muchas gracias a ti, Kelly, y a Enfoque Derecho por la entrevista. Este es un tema bastante particular y de hecho está en boga y por supuesto me interesa conversar sobre el mismo. Perfecto, Lucía. Empecemos. Todos tenemos conocimiento de que un idol coreano es el término usado para describir a un artista musical surcoreano, quien mantiene un contrato con una agencia de entretenimiento. Sin embargo, un idol pasa previamente por un proceso de largo entrenamiento. En esa línea, los trainees en Corea son una especie de modalidad formativa. No, los trainees no son una especie de modalidad formativa como propiamente lo entendemos en el Perú. La industria del entretenimiento coreano funciona de manera muy diferente a como se hace aquí, en Perú. Los aspirantes a artistas lo que hacen es firmar un contrato exclusivo con algunas compañías y en ese momento se convierten en trainees. ¿Sí? Es como un contrato siendo menor de edad. No es una formación como una suerte de practicante. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Con esto, los trainees del K-pop, porque bueno, estamos enfocados en eso, puede haber trainees también del J-pop, que es lo que hemos escuchado. En el caso coreano, lo que sucede es que se forman durante muchos años mediante facilidades que son ofrecidas por estas agencias, como lo son clases de canto, baile, aprendizaje de idiomas, sobre todo canto y baile, porque van a dedicarse mayormente a eso. Y claro, ¿no? La empresa decide cuándo este trainee está preparado para debutar de manera oficial en un grupo y poco a poco va decidiendo si se va a formar o no una agrupación o si la persona va a debutar de manera solista, pero principalmente es de grupal, ¿no? Entonces, es conocido que estos contratos se firman hasta por un máximo de 3 años actualmente, donde, como les comentaba, hay todo tipo de beneficios como alimentación, vivienda, formación, las rentas de las áreas donde estos chicos ensayan, los estilistas que los van a cambiar, el vestuario. Y bueno, en general, hasta el 2019, que no es hace mucho, se solía eh, poner como una deuda de todos estos beneficios que los trainees recibían, y estos trainees, una vez de que debutaban y que, entre comillas, salían de manera exitosa, tardaban en un promedio de 3 a 5 años en pagar toda esta formación. Y por supuesto, aquellos que no lo lograban se quedaban como con una deuda que podía durar muchos años e inclusive que implicaba que tanto los padres como los mismos futuros artistas tuvieran préstamos, ¿no? Entonces, eh, había mucho de este tema de abuso. Más adelante les voy a comentar cómo se ha cambiado esto al 2019. Pero bueno, ¿no? Habiendo visto un poco, perdón, conversado sobre estos beneficios que se da a los trainees en el sentido de que están con un contrato, la mayoría siendo menores de edad, tienen más oportunidades en realidad porque los entrenamientos duran muchos años. Al contrario, en el Perú, de acuerdo a la pregunta que me hacían, las modalidades formativas se regulan por una ley especial, que es la ley 28518, el cual establece cuáles son las modalidades de una persona que va a ser un beneficiario, un practicante, para aprender para un empleador, ¿sí? Y por un tiempo determinado y bajo algunos parámetros. Nosotros, los abogados,
y en general en el Perú conocemos varios tipos de modalidades, entre ellos de aprendizaje, donde está el más común es las prácticas preprofesionales, la de prácticas profesionales, capacitación laboral juvenil, pero las que se suelen usar mucho más son las de prácticas pre y profesionales, ¿no? Donde se señala una jornada máxima de 30 horas, de que debe existir una remuneración, una subvención de un mínimo vital, que actualmente es de 1.025, una contratación de seguro, sea es salud o uno privado, un descanso físico luego de un año de trabajo, bonificaciones en julio, en diciembre, media subvención, y por supuesto, bueno, los plazos, ¿no? Que ya depende de cada universidad. Entonces, como podemos ver, no, la palabra trainee puede sonarnos mucho de que alguien es como que un practicante artista, pero en realidad es más un contrato que en su mayoría se da entre menores de edad, claro, con representación de sus padres, y una agencia de entretenimiento que los va a formar para que en algún momento sean artistas. A estos trainees no se les paga una subvención como en el Perú, no se les da un descanso físico pagado, ni se les da bonificaciones o se les contrata el seguro, más bien son ellos los que sustentan el día a día que van a tener para llegar a esta meta, ¿no? De ser un idol. Qué interesante, Lucía. Por otro lado, es cierto que muchos de estos aspirantes son sometidos a tratos inhumanos por parte de sus agencias durante estos entrenamientos y no son considerados como practicantes, a diferencia de cómo funciona nuestro sistema normativo peruano, como nos comentabas. De hecho, cabe precisar que muchos de los trainees son menores de edad cuando pactan contratos con grandes agencias de entretenimiento. ¿Hay algún tratamiento diferente en ese caso? Sí, como comentaba, los menores de edad tienen muchas más posibilidades de ser aceptados en las agencias. Bueno, también hay personas mayores que se presentan, pero las posibilidades bajan. Las agencias buscan jóvenes menores de edad debido al todo el tiempo que hay de entrenamiento. Y bueno, por eso justamente normalmente los trainees debutan ya cuando son mayores de edad, ¿no? Entonces, más o menos es por allí el sentido de que se suele firmar con menores. Ahora, la normativa coreana protege a los menores de edad, al igual que muchos países, al igual que el Perú, pero ello no siempre ha sido cumplido del todo porque, como comentamos antes, tienen clases de baile, tienen clases de canto y, bueno, y otras asignaturas, pero constantemente existe la difusión de que estas superan una jornada laboral que implica que la agencia de entretenimiento rija sobre la vida personal de los trainees, ni siquiera ya cuando son idols, sino desde que son trainees. Entonces, sí está la protección para los menores, como por ejemplo que no se perjudique la salud, el desarrollo del menor. De hecho, en los países asiáticos son muy estrictos con la protección del menor, pero la suerte de los trainees y todo su desarrollo de entrenamiento para que lleguen a ser idols, extrañamente es como que la ley ahí no se cumple, ¿no? Como que hay una suerte de tradición de que debe existir una sobreexigencia para que ellos un día lleguen a ser los mejores, ¿no? De que sean exitosos. Ahora, en el caso peruano, siguiendo esta línea, el menor de edad puede trabajar inclusive desde que nace, ¿sí? También tenemos esas posibilidades, pero claro, también como les decía, ¿no? Como todos los países tenemos restricciones, al igual que en Corea tenemos esto de no perjudicar la salud o el desarrollo del menor, no entorpecer el desarrollo educativo, no afectar la moral y buenas costumbres, y de hecho el Ministerio de Trabajo está facultado a verificar que todas las condiciones del trabajo del menor sean las mejores, a los padres a hacerse responsables. Y así, ¿no? O sea, hay un trabajo un poco más conjunto, tienes que informar al ministerio. En el caso de Corea es un poco distinto, de hecho, los trainees también, no es que dejan los colegios que tienen allá, ¿no? Sino que tienen tanto que prepararse a nivel de canto, de baile, pero también tienen que mantener las notas que, bueno, deben superar para poder egresar, ¿no? De lo que comúnmente acá conocemos como una primaria o secundaria. Pero bueno, claramente en Corea está muy normalizado que estos trainees hagan como que un doble sobreesfuerzo para poder lograr esta meta de debutar en un momento, pero al mismo tiempo no descuidar su desarrollo educativo. Y claro, esto finalmente
igual yo considero que perjudica la salud, y no solamente porque yo lo considere, sino porque existen constantes denuncias, entrevistas, de hecho, hasta investigaciones de cómo perjudica la salud mental, sobre todo a los que están siendo aspirantes a ser idol, cuando están en todo este proceso, en todo este desarrollo. Y bueno, ¿no? Lamentablemente no siempre todos pueden con la exigencia y algunos inclusive culminan en el suicidio o en otro tipo de, bueno, de cuestiones que son muy poco favorables para ellos, ¿no? Gracias, Lucía. Qué sorprendente es entender cómo vive un menor de edad cuando es trainee en Corea. Por otro lado, durante tu respuesta señalaste que los aspirantes pagaban deudas por estos entrenamientos, pero eso era hasta antes del 2019. ¿Por qué ha cambiado ello? Ok. Am, lo que sucede es que el abuso se volvió masivo, ¿sí? Entonces, hasta finales del 2019, prácticamente 2021, 2 años y medio recién, todos los gastos de preparación y entrenamiento ya no corren a cargo de los que son aspirantes artistas. Claro, con esto hubo muchas quejas porque decían que ya no iban que las oportunidades se iban a cerrar, porque las agencias de entretenimiento iban a pensarlo 2 veces antes de invertir en alguien. ¿Por qué? Porque esto no solamente es una cuestión de división gracia o de decisión de las agencias, sino que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, como gobierno, estableció estos cambios en la industria del entretenimiento coreana, como dije, porque el abuso se estaba sistematizando y se estaba expandiendo mucho más. Entonces, estableció la obligación de las agencias de correr con los gastos y fue la primera vez que determinó que el contrato de un trainee con una agencia no podía superar 3 años. Antes, incluso los trainees podían estar 13 años entrenando, 7 años entrenando, y muchas veces ganaban deudas de por vida. Entonces, bueno, el ministerio en el asunto y cambió esto. Entonces, el objetivo de estas reformas es que un trainee del K-pop no pase más de 3 años en una compañía sin tener opción de cambiar de la empresa o por lo menos dejarla sin tener penalizaciones, porque también te penalizaban y era mucho dinero, una deuda, como les dije, de por vida. Entonces, sí, y por supuesto, ¿no? Porque la mayoría de los trainees no logra debutar en un grupo pasados los años, a pesar de que vemos muchos grupos del K-pop, son mucho más todavía aquellos que son aspirantes. Entonces, esto acababa como una deuda económica bastante elevada y estaba derivada de los gastos de entrenamiento y no, digamos, para una inversión, para ellos en educación o algo. Y finalmente, ahora eso ya no existe. Gracias por ese dato tan interesante, Lucía. Ya para ir finalizando, te queríamos preguntar también sobre las denuncias por jornadas esclavizantes que venías mencionando y demás malas condiciones que incluso podían incidir en la vida privada de un idol una vez que dejaba de ser trainee. ¿Esas condiciones se consideran explotación laboral? ¿Cuáles se encuentran vigentes? Una forma de citar las diferentes señales en las que podemos identificar explotación laboral, les recomiendo leerla. Hay una guía de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina, que es más, que la OIT incluso lo cita y nos señala que cuando nosotros podemos identificar una situación de explotación es cuando existe un salario muy bajo o nulo, como en el caso de los trainees o incluso algunos idols que ok, debutaron, pero que están endeudados. Entonces, eso, muchas horas de trabajo sin descanso, como lo mencionabas en tu pregunta, que estos vivan en el mismo lugar en el que trabajan, puede ser, que le arrebaten documentos, teléfonos. Algo también que iba a mencionar es que antes de esta reforma del Ministerio de Deporte de Corea, em, a los trainees, como a los idols, se les quitaba el teléfono, se les quitaba todo, todo tipo de contacto con redes sociales, con el mundo externo. O sea, había una suerte de que había un dominio total sobre la persona. No se podían comunicar con amigos, con familia,
De hecho, inclusive eso todavía está medio vigente hasta ahora, porque recordemos que esa reforma ha sido hace 2 años y medio, no es hace mucho, entonces claramente para algunas agencias de entretenimiento es un poco complicado cumplir algo a lo que no han estado acostumbrados y que han hecho prácticamente durante como 20 años más o menos, que creo que tiene el K-pop. Entonces, en general, no solamente podemos hablar de jornadas de trabajo excesivas, sino de contratos que marcan un punto de inflexión en la relación de las partes, es decir, entre la relación de la agencia de entretenimiento y de los trainees o los idols, porque las compañías marcan y tienen todo el control prácticamente absoluto de la vida de los artistas, por lo menos lo que tiene que ver con la trayectoria profesional. Las normas antiguas que existían antes de esta reforma del Ministerio del Ministerio de Cultura y Deporte es que inclusive no podían tener relación sentimental con nadie, ninguno de estos debutantes, idols, no podían tener celulares ni redes sociales, creo que lo mencioné en unos puntos, no podían viajar sin permiso, tenían que someterse a cambios estéticos, o sea, había un tema de incidencia en el cuerpo, en el ser humano, tenían que seguir dietas estrictas. Es muy conocido en Corea que los pesos, de acuerdo a las alturas, que es normalmente con lo que se mide, si digamos estás en un peso ideal, son bastante extremos. De hecho, hay muchas huelgas, hay muchas marchas de las mujeres, sobre todo en Corea, para que se cambie esta cultura de que la extrema delgadez es belleza. Y bueno, en general existe mucha incidencia en la vida personal de alguien, como les dije, hasta la vestimenta, los proyectos que van a aceptar, los idols, cómo van a debutar, con qué grupos van a estar, cómo se va a llamar el grupo. Simplemente ellos están allí casi de manera robotizada para cantar y bailar, ¿no? Y, a ver, hay un dato importante más que se me había escapado, era que el Ministerio de Cultura y Turismo estableció un modelo de cláusulas, ¿ya? Que en el caso de los trainees, sí habíamos dicho que el máximo tiempo era 3 años, y en el caso de ya los grupos que ya se formaban podían tener contratos hasta un máximo de 7 años. Antes podían ponerte aunque sea 20, 13, 15 años y era totalmente válido, ¿no? Hasta que en 2009, si no me acuerdo, un poquito más, en base a la demanda que hubo de parte de un grupo, un juez señaló de que era excesivo un plazo de 13 a 15 años de contrato con una sola agencia que no permitiera que los grupos cambiaran de agencia, cambiaran de condiciones o mejoraran sus condiciones, porque recuérdese que son trabajadores, ¿no? En el caso de los trainees, trabajadores menores de edad, y en el caso de los que ya forman sus grupos, las agrupaciones del K-pop, ya son mayores de edad en su mayoría, y pues bueno, ¿no? De ellos tenían el derecho de que en 7 años ya cortar cualquier tipo de relación si es que ellos lo veían conveniente o por su mejor desarrollo, ¿no? Y eso pasó más o menos en 2009. Hubo un contrato de 13 años que se dejó sin efecto por un juez. Y bueno, otros datos en general sobre los cambios que hubo en Corea es que la Comisión de Comercio justo de Corea modificó contratos de agencias grandes, ¿sí? Sobre todo la cláusula que obligaba a pagar la compensación, pero no para que no se compense, sino porque antes, inclusive, cualquier compensación que había de entrenamientos, o inclusive cuando ya debutaban estos chicos, las las cláusulas de compensación duplicaban o triplicaban los importes reales. Entonces, bueno, eso fue un buen cambio. Y bueno, yo nuevamente como último dato, culminando en la jornada laboral, no existe una jornada laboral exclusiva con aquellos chicos que forman parte del K-pop, sino que ellos trabajan de acuerdo a las leyes de jornada que existen en general en Corea para cualquier campo profesional en la industria. Y hasta 2018, la jornada de 68 horas se cambió a una de 52, ¿sí? Pero aún no se sabe desde cuándo regirá
Este año el presidente de Corea indicó que se volvería al régimen de 62 a 68 horas laborales. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, conocemos como explotación laboral, que existen grandes, grandes periodos de trabajo que pueden afectar nuestra salud, en Corea no es tan así, ¿no? Es casi, es muy normalizado en realidad que se trabaje tanto. Para la OIT, para las recomendaciones que se tienen sobre jornadas máximas, claramente superan por casi más de 20 horas a la de 48 horas semanales, 8 horas diarias o 48 horas semanales, que recomienda el OIT. Yo concluiría en realidad que la afectación de derechos laborales y de seguridad y salud está muy presente en esa industria para la exigencia que existe para cumplir el perfil de idol. En el Perú la regulación es distinta, se plantea la defensa de los derechos laborales de los artistas. Claro, aquí no hay idols, ¿sí? El problema en el Perú es otro, ¿no? Aquí tenemos contratos laborales de artistas, ¿sí? Perdón, aquí no tenemos contratos laborales de artistas. ¿Y por qué? Porque el país es mucho más informal, entonces es un poco difícil cumplir con la normativa especializada en esta materia, ¿no? Más bien se trata aquí en Perú a los artistas como independientes. No hay este tipo de formación a diferencia de Corea. Eso es todo. Gracias, Lucía. Qué impactante y a la vez qué interesante es conocer cómo viven los idols, los que aspiran a ser cantantes en Corea. Bueno, gracias, Lucía. Desde Enfoque siempre agradecemos tus aportes y siempre estamos dispuestos a colaborar contigo. No, a ustedes, al contrario, muchas gracias por este espacio. Es interesante visibilizar cómo es la cultura de entretenimiento en otros países. Ojalá que en el Perú no lleguemos a esos extremos en algún momento. Más bien procuremos que se cumpla, ¿no?, la ley del artista y del intérprete, que valga apuntar, bueno, el gobierno em, iba a presentar un proyecto de ley que iba a modificar esa norma para que pudiera cumplirse mucho más, ¿no? Para que no se tratara a los artistas como independientes. Entonces, bueno, ojalá, ojalá que pase eso y bueno, y que estos espacios para hablar sobre cultura y el derecho no cesen aquí, ¿no? Felicidades más bien por la iniciativa, me parece una semana temática muy interesante. Muchas gracias, Lucía. Esperemos que en Perú sí se respeten los derechos laborales, aunque sea difícil. Ha sido un gusto Sí. poder entrevistarte en esta oportunidad y a nuestro público los invitamos a seguir las publicaciones de Enfoque Derecho en la semana de K-Dramas, K-Pop y Derecho. Hasta la próxima.